Hola, Hola, bienvenidos a Historias de Sazón. Yo soy Sergio y yo soy Monse. y estamos de regreso con el podcast con historias culinarias gastronómicas. Seguimos encerrados por la contingencia. Bueno, Monse más encerrada que yo todavía voy esporádicamente a trabajar, pero Monse sí está cumpliendo muy bien con su cuarentena y Y pues esperamos que ustedes también. Bienvenidos al episodio 6 de nuestro programa. ahora vamos a... Disculpen, estoy tomando una bebida refrescante ya que es lo único que podemos hacer en ¡Qué cuarentena. niño! Pues bueno, vamos a empezar. Ahora de qué me vas a platicar, Monse? Ok, pues bueno, como es tradición, me toca a mí empezar el día de hoy. Y voy a empezar con un tema que fue una petición. Fue nuestra primera petición en el programa. De parte de nuestro amiguito Arthur. ¿Te acuerdas? ¡Éxito! Sí, no sé si te conté esto, pero Arthur pidió específicamente que lo nombrara en el programa y que dijera que él pidió este tema. Y cuando me lo pidió fue como de, va a estar medio aburrido ese tema, pero está bien. La verdad lo pensé, perdón Arthur, pero Oh no, Arthur. resultó estar muchísimo más interesante de lo que uno esperaba. ¡Uhú! Entonces, pues aquí va. Este episodio voy a hablar sobre las galletas de la fortuna, que todos conocemos de los restaurantes chinos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues la revelación más grande de toda esta investigación que hice hoy fue que las galletas de la fortuna se originaron en Japón. Pero son chinas. Uno pensaría que son chinas. Mi ilusión, no la rompas, porque la rompes. Lo siento. La historia está súper interesante, la verdad no me lo esperaba. Pero resulta que las galletas de la fortuna que todos conocemos de toda la vida como chinas, en realidad se originaron en Japón. Entonces aquí te va la historia. Hay dos historias que compiten en esta serie, en esta historia. Okay. O sea, hay como dos versiones importantes de la historia, importantes, entre comillas, pero voy a hablar primero sobre la que en mi opinión es más creíble y luego van a ver por qué la segunda no la quise contar primero. Entonces va. Resulta que en Japón, desde el siglo XIX, se hace una galleta similar a lo que hoy conocemos como galleta de la fortuna, que se llama de muchas formas. La más común es Tsujiura Senbei, que significa galleta de la fortuna, o Mikuji Senbei, que significa galleta con fortuna escrita, porque omikuji es un tipo de fortuna que se da en Japón en los templos. Son como papelitos que tienen una fortuna. Entonces, omikuji senbei es galleta con fortuna escrita, o susu senbei, que significa galletas de campana, por la forma que tienen. Entonces, la primera que te dije, Tsujiura, se refiere a un tipo de fortunas que se daban en un templo de Hyotanyama Inari, cerca de Osaka. Era un templo famoso, o sea, en la antigüedad. Era un templo muy famoso en donde daban estas fortunas, pero era muy difícil de llegar a él porque estaba como perdido ahí en la montaña o lo que sea. Entonces, se cree que a lo largo del tiempo se empezaron a vender estas galletas con las fortunas adentro para la gente que no podía llegar al templo. ¡Wow! Sí, para que llegara el templo a la población. Exactamente, para que el templo fuera a las personas que no podían llegar a él. Entonces, en galletas. De hecho, o sea, hay hasta ilustraciones que datan del año 1878 en un libro que se llama Mashiogusa Kinsei-Kidan, lo que en español sería Mashiogusa Cuentos extraños de tiempos recientes, que muestran a un joven cocinando estas galletas en unos moldes de hierro sobre el fuego, de una forma similar a como todavía se preparan las galletas en Japón. Y a su lado hay galletitas en exhibición y arriba hay un letrero que dice Tsujiura Senbei. O sea, en la ilustración está que te digo, que es súper antiguo. Entonces, bueno, ¿cómo llegaron las galletas a Occidente? Resulta que había un señor que se llamaba Makoto Hagiwara, que era el encargado del jardín de té japonés en San Francisco. El jardín de té en el Golden Gate Park, por ahí de los años 1890 estaba este jardín de té, y Makoto Hagiwara era un inmigrante japonés que se encargaba de este jardín. Entonces se cree que él introdujo la galleta de la fortuna
fortuna Sugiura Senbei como regalo para acompañar el té verde que servía a los americanos que visitaban el jardín de té. Se dice también que, hasta cuenta, este señor empezó a trabajar como el encargado del jardín de té y luego hubo un alcalde súper racista que odiaba a los japoneses y entonces lo corrió y luego lo recontrataron. Entonces se dice que él empezó a dar estas galletas con mensajes de agradecimiento. O sea, en vez de fortuna, eran mensajes de agradecimiento por haberlo recibido otra vez en el jardín de té. Y se Qué lo persona tan regalaba, agradecida. sí, se lo regalaba a los huéspedes que iban, o bueno, a las personas que visitaban el jardín de té y que iban a comprar, o bueno, a tomar té. Entonces se los daba como para acompañar a su té. Y Yo entonces lo quiero mucho. originalmente sí, yo también. Ahora ya se me anima. Originalmente se conocían como galletas de té japonesas. O sea, no. Oh. Y bueno, entonces este señor Makoto originalmente las preparaba él mismo con su familia, pero conforme fue creciendo la demanda, empezaron a comprárselas por encargo a una panadería japonesa de San Francisco que se llamaba Benkyo. La galleta en Japón, o sea, la galleta original, era salada porque la preparaban con pasta miso y con aceite de sésamo, de jonjolí. Entonces, Oh. para apelar más al paladar americano, Le echaron azúcar. decidieron reemplazar estos dos ingredientes principales de la galleta y la sustituyeron con mantequilla y con vainilla para hacerlo dulce y que les gustara más a los americanos. Entonces, la principal diferencia entre la galleta original y la galleta de la fortuna moderna es el sabor. Y también que las galletas modernas tienen la fortuna adentro de la galleta, o sea, como en el hueco. Y las galletas... las tienes que romper. Ajá, las tienes que romper. Y las galletas japonesas tienen, hazte cuenta que le meten el papelito en medio del doblez. ¿Sabes que son como una conchita así? Ajá. Ah, Lo ya. ponen O sea, en el centro del doblez. sí está sobresalido el papel. Ajá, sí, o sea, está afuera el papel, solamente se lo hacen como sándwich. Entonces, para ponerle el papel, esto es un pedazo de información para los que siempre se han preguntado cómo le hacen, como para meterle la fortuna. Lo que pasa es que hacen la galleta plana y cuando la sacan del horno, la pasta todavía está, o sea, la galleta es flexible. Entonces lo doblan con las manos y es cuando le meten el papel. O sea, no hornean el papel. Estás destruyendo todas mis ilusiones. Yo pensaba que tenían a chinos metiéndole, doblando pequeños papelitos mientras lo metían en la galletita. Porque está rompiendo todas mis ilusiones. Lo siento. Yo la verdad pensé que metían a hornear el papel. Pero no era. Pero se quema. No es más lógico Ajá, o sea, la idea de un chino que está doblando el papel pequeño. Lo está metiendo en la galletita. en mi cabeza tenía, o sea, no tenía nada sentido que hornearan el papel adentro, pero era como, pero si no, ¿cómo le hacen? Pues así le hacen, lo sacan caliente y mientras todavía está caliente doblan la masa y ahí es cuando le meten el papel. Qué anticlimático, no me gusta esa historia. Lo siento. En mi cabeza sigue siendo un chino que las dobla. Ok, entonces, bueno, regresando a la historia, ¿cómo fue entonces que empezó a conocerse como una delicatessen china o como algo chino que dan los chinos en su restaurante? Bueno, Se lo robaron. no exactamente. En los años 1920 y 30, muchos inmigrantes japoneses en Estados Unidos tenían restaurantes conocidos como chop suey porque vendían comida china tropicalizada, básicamente, igual para agradar al paladar americano. Paladar estadounidense, claro. Y no vendían comida japonesa porque se dieron cuenta que a los americanos en realidad no les gustaba comer pescado crudo con arroz. Así que empezaron a hacer como sus negocitos de comida china, pero era como americanizada. El nacimiento de la comida china estadounidense fue unos japoneses que decidieron que iban a hacer comida china. Santos Dios. Y entonces había una panadería que se llamaba Umeya que distribuía las galletas de la fortuna a más de 100 restaurantes de este tipo en San Francisco. Es importante que diga que fue en San Francisco porque ahí es en donde se originaron las galletas de la fortuna modernas. Y luego, finalmente, también los inmigrantes chinos se dieron cuenta de la popularidad de la galleta de la fortuna y capitalizaron con ellas en la Segunda Guerra Mundial por dos razones importantes. La primera es que, gracias a que era la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares estadounidenses regresaban a sus casas, pasaban por el puerto de San Francisco y pues iban a San Francisco, a algunos se les ocurría ir a comer comida china o así, les daban su galletita de la fortuna y cuando ellos regresaban a su casa o a su pueblo natal o lo que sea e iban a comer ahí a los restaurantes de los inmigrantes chinos, les preguntaban por qué ellos no daban
galletitas de la fortuna como en San Francisco. Ajá. Entonces así es como se expandió el uso de las galletas de la fortuna se dispersó rapidísimo gracias a eso en Estados Unidos. Se estima que para los años 50, 250 millones de galletas de la fortuna se producían al año por diferentes panaderías chinas y compañías especializadas. Una de las más grandes era una que se llamaba Lotus Fortune de San Francisco, cuyo fundador fue el que inventó la máquina automática para hacer galletas de la fortuna. Porque mis ilusiones del chino que dobla los papeles. antes de esa máquina automática para hacer galletas de la fortuna, todo se hacía en panaderías locales chiquititas porque sí se tenía que hacer a mano, o sea, es como si hicieras un waffle, hazte cuenta como los waffles belgas, que ves que se pueden doblar, ajá, se pueden doblar para hacer conos de helado y así. Por chinos que estaban doblando los papelitos, gracias. Ok, entonces, bueno, esa fue como una de las razones por las que se extendió por Estados Unidos en los restaurantes chinos. Y la segunda es que los inmigrantes chinos se comieron el mercado de las galletas de la fortuna después de que Japón atacara el puerto de Pearl Harbor en Estados Unidos. Pasó toda la tragedia de Pearl Harbor y eso, pero después de eso, las represalias en contra de los inmigrantes japoneses en Estados Unidos fueron súper fuertes y sufrieron unas persecuciones que los llevaron a campos de concentración a no sé cuántos, pero bastantes inmigrantes japoneses y japoneses americanos. Los metieron a campos de concentración y entre ellos estaban las personas y los panaderos que hacían las galletas de la fortuna japonesas. Entonces... Sí, los chinos aprovecharon esa falta de demanda, claro. Exacto, había una demanda grande de galletas de la fortuna porque ya se habían hecho populares y los productores originales, que eran los japoneses, estaban en campos de concentración, literal. Entonces, por eso fue que la gente empezó a conocer las galletas de la fortuna como si fueran chinas, pero no lo son. Wow. Y... Aparte, habrá un momento en donde la verdad cualquier persona con facciones asiáticas le decían chino. Uh-huh. Sí, también. Entonces realmente sí, todo el mundo dice, sí, chino. Entonces, pues bueno, esa es la primera versión de las galletas de la fortuna. La segunda teoría de cómo fue que se inventaron las galletas de la fortuna es bastante más corta. Habla sobre un inmigrante de origen cantonés, él sí era chino, que se llamaba David Young, que era fundador de la Hong Kong Noodle Company en Los Ángeles. Él dice, él hizo como una... no sé cómo decirlo. O sea, él dijo, yo digo que yo inventé las galletas de la fortuna en 1918 porque hizo su compañía de fideos y se dio cuenta que había muchas personas desempleadas y en situación de calle afuera de su negocio y entonces él como que se sentía mal por esas personas. Entonces, según él, se le ocurrió hacer las galletas de la fortuna para repartirlas entre estas personas que estaban en situación de calle y darles un poco de esperanza y le metía como mensajes inspiradores a las galletas y las iba repartiendo y así. ¡Qué poca! En vez de poder darles trabajo o darles pues no sé. Te voy a dar una galleta, tiene buenos deseos. Era su forma de ayudar. Que seas feliz. Esa era su forma de ayudar, según él. No vamos a juzgar. Pero esa es como la otra teoría, pero no hay nada de evidencia que soporte que eso haya sido cierto de alguna forma. O sea, como que no... Te cuenta, llegó este tipo David Young y fue más o menos como al mismo tiempo de lo que pasó con Makoto. Entonces como que tienen entre Los Ángeles y San Francisco se pelean que ahí fue en donde nació la galleta de la fortuna, pero realmente en la historia de Los Ángeles como que no tiene mucha evidencia para... Solo un cuate salió y dijo, yo las hice. Ajá, sí, básicamente. Entonces, en cambio la historia de el japonés de Makoto, pues sí tiene como más... O sea, encontré muchísimas cosas en internet sobre esta persona, testimonios de su familia, hay una investigación sobre una chava que le ha dedicado su vida a investigar las galletas de la fortuna igual, y hablan sobre cómo se originó en Japón, lo de los templos, lo de la fortuna, cómo todavía se hacen, existen las galletas saladas, todo eso, y este señor nada más dijo que las inventó.
Entonces como que si lo pones en la balanza, no tiene mucho pierde, pero en 1983 hubo un juicio hecho por la Corte de Revisión Histórica de San Francisco, que fue un juicio medio de broma, o sea, no medio de broma, pero como que no tiene relevancia legal realmente, solamente fue como de, ok, ya vamos a solucionar este debate. Y vinieron como gente a exponer sus casos, porque dicen que ellos inventaron la galleta de la fortuna y no sé qué, y pues finalmente se decidió que la historia real o la historia oficial de dónde salieron las galletas de la fortuna era que la inventó el señor Makoto Hagiwara en San Francisco, pero Los Ángeles no está de acuerdo. Decidió no aceptarlo. Decidió no aceptarlo. Entonces, pues, esa Muy es la bien. historia de las galletas de la fortuna y la verdad no me lo esperaba. Qué padre historia. Me gusta mucho, en especial la parte donde hay un chino que dobla los papelitos y los mete. En mi cabeza es así y nadie me va a poder Que negarlo. no son chinos. O sea, no son ni chinas ni de Estados Unidos, porque yo pensaba originalmente que las habían inventado en Estados Unidos. Yo también pensaba que las habían inventado en Estados Unidos, pero que habían sido chinos Sí, o algún chino americano o algo exactamente. así. Pero no, Pero en mi cabeza sigue siendo un chino que le mete papelitos. qué necio. No voy a cambiar de parecer, Pues bueno, jamás. esa fue la historia que tenía preparada para el día de hoy y espero que les haya gustado. Espero que te haya gustado, Sergito. Arthur, espero que Sí, te sí me haya gustó. gustado y que haya aclarado tus dudas. Entonces, pues ¡Uhú! ya, te va. Ahora voy yo. Pues bueno, con todo esto que está sucediendo del coronavirus y que todos estamos encerrados, eh, digo, parte de lo que se está haciendo pues, es apoyar a restaurantes locales o restaurantes, pues a la industria, Sí, en la medida de lo haciendo, posible. haciendo comida para llevar. Ujú. Y pues justamente en este tiempo, digo, yo he tratado de hacer lo mío, digo, no es que gaste millones en comida, pero pues apoyar a diferentes restaurantes locales. Y pues uno de los platillos más populares, si no es que es el platillo por excelencia para llevar, es la pizza. Es verdad. Entonces eso me inspiró a hacer una investigación profunda sobre este platillo conocido en todo el mundo. La verdad, se volvió un platillo global. Que siempre es delicioso. Entonces, sí, es maravillosa la pizza. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poco de la pizza. Pues para que se den una idea, la verdad es que es muy lógico. O sea, imagínense, pues la pizza básicamente es un pedazo de pan que le ponen cosas encima, Ajá. ¿no? Sí, brillante. Entonces, su existencia es, o sea, desde la Eneida de Virgilio, Ujú. hay referencias a digo, no es la pizza que conocemos hoy en día, sino es un pan plano con toppings. Ok. Es la fracción de la historia es cuando Eneas y su grupo se sientan bajo un árbol y utilizan discos planos de masa como platos, poniendo hongos y hierbas que se encontraron en el camino y pues como estaban hambrientos, se comen todo y se comen hasta los platos, o sea, se Ok. comen los panes en donde viene puesto eso, ¿no? Sí que tenían hambre. Claro. Y pues bueno, referencias como eso hay muchísimas en todo el mundo. Realmente, pues o sea, si lo piensas así, es muy lógico, ¿no? Tienes un pan plano, porque los panes, la panificación, las primeras panificaciones, pues eran panes, no eran tan esponjosos como a lo mejor lo pensamos hoy en día, eran Ujú. panes más que nada, panes planos. Pues les pones cosas encima y los comes, ¿no? Pero pues bueno, la cuna realmente de la pizza fue en Nápoles, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, que en esos tiempos Nápoles era una de las ciudades más grandes de Europa. Entonces, como sucede con la urbanización, una ciudad crece y pues empieza a llegar población a buscar oportunidades. Y eso genera, bueno, que llegue de todo mundo, en especial pues una parte fuerte de personas pues pobres que en esos tiempos se llamaban Lazaroni. El término viene del pasaje bíblico de Lázaro y Ujú. el rico. Si no lo Deja, conozcan, déjame acuerdo si, googleenlo. déjame acuerdo si lo conozco.
Lázaro. Básicamente la historia cuenta de Lázaro es un mendigo que está a las afuera de la casa de un señor rico, que siempre le está pidiendo algo de comer, una moneda, algo que lo apoyen. eh, y el señor rico nunca se lo da. Qué tipejo. Una vez que mueren, este, pues se invierten los papeles, el rico está sufriendo la penitencia mientras Ah, Lázaro se encuentra cruzando pues, las puertas de San Pedro. Entonces, pues bueno, Lázaro se sí. refiere a un Jamás me hubiera alguien acordado. Qué bueno que lo contaste. Para el sí, contexto. como referencia, ¿no? Pero bueno, Lazzaroni se refiere a una persona pobre, ¿no? O sea, Ok. lo hacían la referencia. Ajá. Ok, tiene sentido. Estas personas, pues básicamente tenían trabajos, eran, pues, milusos, tenían trabajos, pues hacían de todo, ¿no? Ujú. Cualquier cosa para ganarse la vida. Por lo mismo, como siempre, pues estaban buscando trabajos y no podían sentarse a comer y tampoco lo permitía su economía. Entonces, pues, lo más sencillo, pues, era comer una pizza en donde, las primeras era básicamente, de nuevo, regresamos al pan plano, con ajo, lardo y sal, o sea, ajo, un poco de grasa animal y sal. Ajá. Sí, Había otras que le manteca. echaban manteca, efectivamente. Otras caciocavallo, que es un queso hecho de leche de caballo, Wow. aunque no lo creas, sí, Suena, sí existe. suena, interesante. Sí, valdría la pena investigar un poco más de ello. La Ajá. verdad no lo investigué tanto porque la pizza tiene mucha historia. Está bien, puedes Este, dejarlo para otro episodio. sí, haremos un paréntesis. Este, Otras toppings era cachenelli, que eran pescados, digamos, sardinas chiquitas fritas Ajá. y jitomate. Retomando, si recuerdas el primer episodio, pues bueno, Lo recuerdo muy jitomate, bien. se pensaba que era venenoso, o sea, se crecía como una planta ornamental, y como era muy poco popular, o sea, nadie comía jitomate porque tenían miedo de morir, Ajá. era muy económico, entonces las masas lo podían comprar a muy bajo precio. Me acuerdo, yo hablé sobre eso. Es correcto, todo se entrelaza. Todo se entrelaza. De hecho, Alejandro Dumas en Le Coricolo hace mención de de este platillo de la pizza, y de nuevo es como comida pues de pobres, todo Ujú. el mundo lo veía con desdén. Claro. Inclusive Samuel Morse, el creador del código Morse, Ajá. lo describe así: un pastel nauseabundo cubierto con rebanadas de tomate, pescado, pimienta negra y otros ingredientes que desconozco. Parece que salió de una alcantarilla. Wow, de plano. O sea, de plano Sí, 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 nauseabundo. o sea, era la comida de los pobres. Todo el mundo quería estar alejado pues de todo lo que tenía que ver con ella, o sea, inclusive por un tema burocrático, o sea, por un tema De de burocracia. la aristocracia, perdón, de la aristocracia, o sea, Ajá. pues es comida de pobres, la gente no lo consumía. Ay, Este, qué tipejos. los primeros recetarios, inclusive a finales del siglo XIX, la ignoraron, o sea, inclusive ya había mejorado, para esos tiempos ya había mejorado la situación de los Lazzaroni, o sea, ya Ujú. no eran tan pobres, ya existían pizzerías, ya existían lugares específicamente para comprar pizza. Entonces, pues justamente fue a finales del siglo XIX cuando, después de la unificación italiana, en 1889, cuando el rey Humberto I y la reina Margarita, Me suena. sí, es una parte importante de la historia, se cansaron, básicamente, estaban hartos de comer platillos franceses, de la cocina francesa, que en esos tiempos era, pues bueno, es lo más elegante que puedes Ajá. comer. Sí, pero no los culpo. No, bueno, se cansaron y pidieron platillos regionales. Míralos, qué inteligentes. Entonces, le llamaron a un pizzaiolo, pizzaiolo es el que hace pizzas, Ujú. de la pizzería Brandi, con nombre de Rafael Esposito, a Mm. hacer pizzas. Sirvió tres pizzas, una con manteca,
caciocavallo, que es el El queso de queso. caballo, albahaca, otra con cecinelli, que son estos pescados chiquitos fritos, Ajá. Son como y otro charales. que, como imaginemos charales, digo, son sardinas chiquitas fritas. Qué rico, Este, supongo. y otra que tenía tomate, mozzarella y albahaca. La pizza margarita. Entonces, justamente fue la que más le gustó a la reina Margarita. Algunos creen que fue porque también tenía los tres colores de la bandera italiana. eh, Oh. y, y se convirtió, o sea, fue una de sus favoritas. Y pues ya tenían el sello real, por así decirlo. O sea, Ajá, estaban, tenían fueron la aprobados. aprobación de los reyes. Lo cual la pues elevó la pizza. Ya después de eso ya se consideraba un platillo italiano, o sea, a la par de Ajá. la pasta, a la par de la polenta, Sí. uno de los grandes platillos italianos. Claro, como Eh, dices, ¿no? Que la realeza impone tendencias desde siempre. Ujú, Es siempre. otro ejemplo. Entonces, si se lo come el rey y la reina, pues obviamente para nosotros es lo Ajá. máximo. Ok. Este, y lo que lograron con eso, pues bueno, como fue la pizza favorita de la reina Margarita, le pusieron pizza Margarita, ¿no? Ajá. Todo esto pues, se quedó en Nápoles. Realmente sí hubo gente que lo empezó a hacer, sí hubo, sí se fue extendiendo, pero no todos, solo en Nápoles tenían hornos, los hornos específicos para la pizza. Entonces realmente la calidad de la pizza variaba mucho de lugar a lugar, a menos que estuvieras en Nápoles. De ahí nos adentramos a los 1930. Ujú. De 1930 en adelante hubo mucha migración italiana, ¿no? Hacia todas partes del mundo. Uno de los más fuertes pues, fue a Estados Unidos. Ajá. Y esto solo se aceleró con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mira, Y nuestras sucedieron, historias se entrelazan una vez más. claro, este, sucedió de dos maneras aquí. Una, los soldados aliados llegaron, pues como saben, uno de los frentes fue Italia, empezaron a avanzar por Italia y pues comían platillos italianos, la gente, pues bueno, llegaban y comían y probaron la pizza, entonces la probaron, dijeron esto está maravilloso y a todos lados a donde iban comían pizza. Ujú. También lo que sucedió después de la guerra, gracias a, pues bueno, la posguerra en Italia era muy económico viajar dentro del país. Entonces, pues la gente que visitaba, pues buscaba también probar la comida regional, una de las cuales era la pizza. Ujú. Entonces esto, aquí es en donde la gente empezó a probar la pizza, todo mundo la servía, pero era muy variable, o sea, solo los napolitanos tenían los hornos de pizza para hacer la pizza Ajá. italiana que conocemos, ya una pizza delgada con ingredientes, con pocos ingredientes realmente, Ujú. y pues bueno, ahora vamos a retrasarnos un poco, nos vamos a ir a Nueva York. En el año de 1905 se abrió la primera pizza en Nueva York, en el East Side, que era la parte de inmigrantes, con nombre de Ok. Lombardi. Mm. De ahí en adelante Lombardis poco a poco fue creciendo, se abrieron más pizzerías en Nueva York, se hizo la pizza neoyorquina, que es un poco más, un pan más grueso que la italiana, un poco más ingrediente. En Chicago también empezaron a hacer sus propias pizzas, que son las pizzas, la deep dish pizza, que Ujú. es una pizza, es más parecido, digamos, a un pie, es profunda, tiene primero el queso, después salsa de tomate, eh, y bueno, los demás ingredientes. Esta la inventó un señor, un tejano de nombre Ike Sewell. A ver, Eh, pero espera, es que nunca he probado la pizza de Chicago. Entonces dices, primero va el queso, luego el tomate. ¿Lo hacen al imagina que es revés como un, y lo voltean? imagina, no, imagina que es como un pie. Primero tiene la masa y tiene los moldes donde se hacen son cóncavos, es decir, son un poquito como hundidos. Entonces ponen Ujú. la masa, que es una masa también un poco más gruesa, le ponen el queso Ujú. y le ponen la salsa de tomate. Ya después también puede llevar más queso y lleva todos los otros ingredientes. Ajá.
¿no? Pero la idea es que tenga también un poco de queso abajo para proteger la masa. Como es más gruesa, Ah, la parte de los ingredientes tiene más salsa para que no se humedezca la masa y se logre cocinar mira, a no manera de sabía eso. protección. Pensé que, o sea, no, pensé todo mal, pero pensé que era un sartén y hacían la pizza al revés y luego nada más la volteaban. No, la pizza tiene que tener hacia arriba el quesito y los Ajá, ingredientes. por eso, o sea, ponían a que se derritiera el queso en el sartén y luego la salsa encima y luego tenían la masa y entonces la volteas Ah, ya, no, y no, no. entonces ya queda Sí, todo. ya sé cómo. No, no, solo se acaba. Ok, entiendo. Este, eh, pues bueno, para a partir de ahí la pizza se fue tropicalizando, ¿no? Ajá, cada vez más. Empezaron, sí, claro, o sea, obviamente llegó la versión hawaiana que tenía Que es la jamón y mejor, por piña, cierto. llegó, Opinión controversial. sí, 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 ahí vamos a ganarnos una discusión. Este, eh, y bueno, justamente después de los 1950 entran pues la tecnología, siempre juega ahí un papel. Hubo dos inventos, dos avances tecnológicos que hicieron más popular la pizza. Una fue los refrigeradores. Con la creación y o sea, la verdad que todo el mundo empezó a adquirir refrigeradores, Ujú. se empezó a hacer, a producir la pizza congelada. Así como los bagels que te había platicado, Ya, ya sé cuál es. se empiezan a servir pizzas congeladas. Esto también hace que cambie un poco la receta. Ya no eran las pizzas con rebanadas de jitomate, sino para cuidar la masa y para que a la hora del horneado no se resecara, pues ya Ajá. era una salsa de tomate y pues no, las cosas que le echaran, ¿no? El Sí, queso, porque diferentes tipos de... los jitomates congelados son la peor idea. Sí, no, no funciona para nada, no lo intenten. Y la otra el otro avance que ayudó a la pizza, pues bueno, fue, se hizo mucho más accesible tener autos y motocicletas. Eh, Entonces, para 1960, los hermanos Tom y James Monaghan abrieron una pizzería de nombre Dominic's. Oh, me suena otra vez. Oh, sí, que se hizo muy popular por sus entregas muy rápidas. Y a los pocos años le cambiaron el nombre a Domino's. Uh, todavía lo conozco. Sí, claro. Entonces, desde esos tiempos, pues ya existían las pizzerías y se convirtió en un platillo muy fácil de llevar a casa. O sea, era muy sencillo, pues lo ponías en una caja, lo llevabas, lo entregabas y podías extender tu rango de venta. Ya no solo tenías que esperar que la gente llegara a comprar a tu local, sino tú Ujú. les llevabas la comida. Y pues ahí obviamente empezaron a crecer por todos lados. Se tropicaliza en todas partes, digamos, o sea, para que sepas, por ejemplo, en Polonia eh, está la pizza hindú, que es una pizza que tiene muchas especias. Ajá. En Japón existe la pizza Elvis Presley o la pizza Elvis, que es Ajá. una pizza que tiene todos los ingredientes. Órale. ¿Sabías Este, que en Corea del Sur le ponen elote amarillo a todas sus pizzas? exacto, o sea, es una parte de las tropicalizaciones. No, Ajá. no sabía, O suena sea, raro, pero, Ajá, suena raro, pero pero no ponte tú, ponen improbable. la salsa de tomate, el queso, y el queso va gratinado, pero tiene elotes amarillos. Como el elote amarillo es lo más gringo del universo. O sea, es como lo más... Bueno, Sí, no lo más es gringo como, del universo, pero es como... esto es, esto es Ajá, estadounidense, esto es esto le tenemos que estadounidense, echar. entonces se lo vamos a poner porque la pizza es de Estados Unidos, ya sabes. Exacto. Entonces Y, pero todos los sabores llevan elote amarillo, o sea, es como a fuerzas. sí, y es justamente esa tropicalización. La verdad es que todo mundo ha hecho la pizza suya. O sea, aquí en México hay lugares donde te venden la pizza mexicana, Ajá. que tiene, en vez de la salsa de tomate, tiene frijoles. Las de Y- Huitlacoche también hay unas. exactamente. Que son Eh, como, ¿qué? En vez de salsa de tomate, salsa de huitlacoche y luego tiene en vez de queso mozzarella, queso Oaxaca y... sí, sí, que ya parece tlayuda, pero pues sigue Ajá, siendo pero sigue pizza. siendo una pizza. O sea, es más, una tlayuda, si lo queremos ver así, es como una versión muy, muy, muy mexicana de lo que podría ser una pizza. Ujú. Por lo mismo, ¿no? Es muy básica la idea Sí, de, pues claro, le pones una masa, le pones ingredientes encima, la puedes comer rápido. la masa es diferente. No, claro, es muy diferente, no, no, no hay punto de comparación. Todas sus proporciones Obviamente, guardadas. claro, claro.
Obviamente en la cuna de la pizza, en Nápoles, todas estas tropicalizaciones, pues no, No les caen en para gracia. ellos no cuentan, no, claro que no. Para ellos la verdadera pizza napolitana, la verdadera pizza, pues eh, es esta pizza que se cocina en unos hornos que parecen iglús de Mm, piedra, en donde la masa es delgada y no se le agregan tantos ingredientes, sino realmente es un platillo más sencillo. Son pocos ingredientes de otros de buena calidad bueno, que juntos hacen que tenga la pizza buen sabor. No es simplemente, tengo una masa, le aviento todo lo que tenga ahí. Ya no, sino son ingredientes más cuidados, una masa más fina y pues de diferente textura, ¿no? ajá. Pero pues esa es la historia de la pizza. Órale. Entonces, eh, para que les dé hambre y pidan pizza ahora, apoyen a sus pizzerías locales, traten de que sean locales, no las cadenas. Yo también apoyen a las cadenas, pero Sí, pero no dueños apoyen chiquitos. apoyen mejor a los locales, no le compren a las cadenas grandes groserísimas que están despidiendo y maltratando y no pagándole a todos sus empleados. ¿Saben de quién hablo? Por favor, acuérdense, compren local, compren mexicano, Sí, por favor. exacto. Y pues hemos llegado al final de este episodio. Sí, definitivamente hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos Un placer estar con ustedes en esta cuarentena. otra vez esta semana y pues nos vemos la próxima semana aquí Nos vemos en muy Historias de pronto. Sazón. Un placer, bye. Hasta luego.